tercera parte. Vamos a ver a los anexos del aparato digestivo, hígado, vías biliares y páncreas. Ahora vamos a ver lo que habla. Bien. Entre los aspectos generales de la enfermedad hepática, las enfermedades primarias más importantes del hígado son la hepatitis viral, enfermedad hepática relacionada con el alcohol, la enfermedad del hígado graso no alcohólico y el carcinoma hepatocelular. Son las enfermedades primarias más importantes. Bien. El hígado también se daña con frecuencia de manera secundaria, o sea, de una forma secundaria, en una variedad de trastornos comunes, como la insuficiencia cardíaca, sobre todo la insuficiencia cardíaca derecha, el cáncer diseminado. El hígado es un lugar donde recibe muchas metástasis de varios órganos, por su naturaleza vascular, entonces recibe células tumorales de otros ciclos, ¿verdad? Y algunas infecciones extrahepáticas que pueden también afectar a la comunicación. La gran reserva funcional del hígado reduce el impacto clínico de un daño hepático leve. La gran reserva funcional, esa capacidad que tiene de duplicar el individuo hepatocito. Pero una enfermedad hepática difusa severa puede ser potencialmente mortal. Hay que tener en cuenta eso. Mientras sea leve, puede superar. Bien. Patrones de lesión hepática. El hígado ya sabemos que es una glándula vulnerable a diversos tipos de agresiones. Y para poder neutralizar el tendencia de esta situación, existen mecanismos de lesión y reparación. Entonces, estos mecanismos dependen de la respuesta del hepatocito y del parénquima hepático en general. Como en cualquier daño celular, existen cambios reversibles que se traducen con la acumulación de grasa, ¿no? La esteatosis que hemos visto. Acumulación de bilirrubina, lo que se llama la colestasis. La valorización o tumefacción celular, que también es otro punto que ya lo hemos visto en el primer capítulo. En cambio, las lesiones irreversibles abarcan la necrosis y apoptosis. La necrosis es una forma de lesión, es el modo predominante de muerte de la lesión isquémica y tóxica. Y una parte importante de la lesión hepática en el contexto del estrés oxidativo, o sea, la respuesta ante la agresión de los radicales tóxicos, ¿no? De bloqueos, de las especies reactivas del oxígeno. La apoptosis generalmente o frecuentemente se observa en la hepatitis aguda y crónica. Entonces, cuando se los ve por el microscopio, se les denomina los cuerpos acidóticos, porque adquieren esa característica, ¿no? Ese color, ese aspecto. Bien. Entonces, vamos viendo todo esto, ¿sí? Respuestas del parénquima. O sea, el tejido hepático, ya no hepatocito, sino el tejido hepático. ¿Cómo responde? ¿Sí? Puede responder con una necrosis confluente. Puede observarse lesiones isquémicas o tóxicas agudas, o en hepatitis víricas o autoinmunitarias graves, la necrosis confluente. O sea que empiezan con parches y luego concluyen para hacer grandes zonas de necrosis. Entonces acá tenemos, según el lugar donde se puede observar, tenemos la necrosis centronodular o perivenular, que también se llama, alrededor de la vena central, ¿no? De la vena terminal, de la vena lobular terminal, del globulillo clásico, ¿no es cierto? Ustedes ya conocen eso. Necrosis en fuente. Esto, digamos, son zonas necróticas que no se comunican, sino están entre
el espacio porta y la vena terminal central. ¿Entiendes? Así en puente. Porque en cambio el otro es concéntrico alrededor de la vena central. Entonces, digamos, como radios. ¿Entiendes? Como radios. Eso es. Y la otra es la panacinal, donde todo el lobulillo está afectado. Esto puede ocurrir en la hepatitis viral, ¿no? Las agresiones vasculares secundarias por inflamación o trombosis pueden producir grandes áreas de necrosis concurrente de hepatocitos. O sea, grandes áreas de necrosis, ¿no? Las agresiones vasculares secundarias, ya sea por inflamación o trombosis. La sustitución de hepatocitos perdidos que han muerto, ya no sirven, ¿sí? Entonces, esta sustitución por otros nuevos, ¿sí? Ocurre por replicación de hepatocitos maduros que están adyacentes a su lado. O sea que un hepatocito bueno que está al lado de un hepatocito que ha muerto, que está enfermo, ¿sí? Este refleja para sustituirlo, ¿me entiendes? Esa es la característica, ¿no? De la gran capacidad de renovación que tiene el hígado. Ahora, muchas veces esta sustitución y esta replicación tiene cierto límite, no es todo el tiempo, toda la vida, no. Existe un número determinado de replicaciones. Todo depende. Ustedes conocen el mecanismo de la telomerasa, ¿no? De los telómeros. Bueno, entonces, ¿sabe qué? No es muy agradable llegar. Bueno, entonces eso les enseña. Ahora, cuando ya no pueden digamos, sustituir a los hepatocitos que están perdidos, ¿sí? Ya viene ahí la cicatrización resultante, a lo que se traduce como la cirrosis, en la que los hepatocitos están rodeados de fibrosis, ¿no? De depósito de matriz, con o sin respuesta regenerativa. Representa un punto final común en las hepatopatías crónicas. Bueno, y en este punto, chicos, la principal célula involucrada en la formación o en la cicatrización se llama la célula estrellada, la célula hepática estrellada. Ustedes ya conocen por histología normal, ¿cierto? Antes conocida como célula de Ito, se llama. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Acá estamos viendo áreas de necrosis. Es un infiltrado de células inflamatorias que están rodeando este hepatocito. Acá estamos viendo una célula apoptótica, ¿no? Estas son las células acidóticas que llamamos. Entonces esto, como les decía, puede ocurrir generalmente en los tipos de, en los casos de hepatitis viral. Eso dijimos. Bueno, entonces continuamos. El fallo o la insuficiencia hepática. Se refiere a esto cuando el hígado ya no responde, ya no funciona. Cuando hay un fallo o insuficiencia, no responde el hígado, ¿sí? Es la consecuencia clínica más grave de la enfermedad hepática debida a un daño progresivo. Hay pérdida de la función en un 80-90%, casi todo. Las alteraciones metabólicas que producen insuficiencia hepática pueden corresponder a una de las siguientes que vamos a ir mencionando. La insuficiencia hepática aguda se manifiesta primero con náuseas, vómitos e ictericia. Ictericia es esa pigmentación amarillenta de la piel y de la glucosa, seguida de encefalopatía, o sea que puede comprometer al cerebro. Y eso es una condición potencialmente mortal. También defectos de la coagulación. Histológicamente se observa necrosis masiva, sobre todo en aquellas personas intoxicadas con fármacos, como el paracetamol. Las hepatitis viral, como la hepatitis viral B y A. Entonces ahí también se ve estas áreas de necrosis masiva, ¿no? Principalmente la hepatitis viral B y A,
y también en la hepatitis autoinmunitaria. Doctor, una pregunta. ¿Cirrosis igual a necrosis del hígado? Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Es nada de ya, entonces, bueno, este asunto del compromiso de la encefalopatía, y cuando ya se declara la insuficiencia hepática aguda, ¿sí? Aproximadamente a las 26 semanas de la lesión inicial, ¿sí? Aparece el compromiso de la encefalopatía. ¿Ya? Entonces, eso es importante. ¿Sí? Bueno, y bueno, acá pues también es importante que luego de todo eso, ¿sí? Viene la hepatitis crónica, ya que se manifiesta con la fibrosis, ¿no? La cirrosis. Bueno, acá tenemos un hígado reducido de tamaño. ¿Ya? Esto se trata de una necrosis masiva, ¿sí? en esta vista macroscópica. ¿Sí? Acá vemos la necrosis hepatocelular. Aquí tenemos un espacio porta y aquí supuestamente, aquí está la vena central o la vena terminal. ¿Sí? La vena terminal. Entonces se ve toda esta zona, que es la zona 3, esta es la zona 3, esta es la zona 2, esta es la zona 1 de los hepáticos, ya conocen ustedes. Entonces, esta zona de necrosis que está alrededor de la vena se llama necrosis perivenular o necrosis centrolobular, porque está en el centro de los glúteos. Esta es la parte medio y esta es la parte periférica. Necrosis centrolobular. Esta es la mesozonal, o de la zona media, y esta es la necrosis periférica, esta es la parte más externa de los glúteos. Bueno, ahí vemos entonces la vena. Otras manifestaciones de la insuficiencia hepática aguda. Colestasis. Ocurre por alteraciones en la formación y el flujo de la bilis, que conducen a la retención de bilirrubina, que es un pigmento, ¿verdad? Y esto cursa con interés. La famosa encefalopatía Paget que habíamos mencionado anteriormente. Es un espectro de alteraciones de la conciencia que van desde sutiles anomalías del comportamiento, confusión y estupor marcado. ¿Ya? Entonces, pueden ir desde estos cambios sutiles a cambios profundos, como el coma y la muerte. Coma profundo y muerte. ¿Sí? La coagulopatía se debe a deficiencia o a disminución de los factores de coagulación. En este caso estamos poniendo como ejemplo la trombocitopenia, la disminución en el número de plaquetas. Y otro punto es esta, la hipertensión portal, que es muy importante. ¿Sí? Se produce cuando hay disminución del flujo a través del sistema venoso portal, lo que puede ocurrir por una obstrucción antes de los vasos prehepáticos dentro del hígado o después del hígado, ¿cierto? Entonces esto nos conduce a una hipertensión portal, aumento de la resistencia del flujo, resistencia, ¿ya? Porque seguramente los vasos no pueden dilatarse ya, adecuadamente. Esto, por ejemplo, es lo que ocurre en la cirrosis, como es tan duro ese hígado, entonces pues, no permite que se expanda. Entonces hay resistencia, ¿no? Dentro de la resistencia. Lo mismo ocurre con la hipertensión pulmonar que ya hemos visto. Bueno, entonces aquí estamos viendo la colestasis, estos conductos pequeños están con estos tapones, ya, tapones biliares, es la bilis concentrada. Y en esta otra estamos viendo, miren, estas células con una degeneración valorizante, pero este aspecto aquí del musculado le han dado el nombre de degeneración plumosa de los hepatocitos. Son cambios que se producen en la insuficiencia hepática aguda. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa en la insuficiencia hepática crónica. Acá, el principal cambio es la cirrosis hepática, que se trata de una fibrosis, como decía mi amigo, una fibrosis
distorsiona la arquitectura hepática, ¿sí? Y microscópicamente también se ven pequeños nódulos. O sea, aquí se ven macronódulos, histológicamente se ven micronódulos, ¿sí? Separados por tabiques fibrosos, ¿ya? Que pueden estar distribuidos en forma de puente, ¿sí? Puente. Las causas más frecuentes de la cirrosis son el alcohol, ¿no? Como el campeón, las infecciones virales, sobre todo las VIC crónicas, enfermedades biliares, como la colangitis biliar primaria y la colangitis esclerosante primaria. Y también se menciona a la hepatopatía grasa no alcohólica, miren ustedes, la hepatopatía grasa no alcohólica. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? ¿Cuál es la célula que protagonista del depósito de la fibrosis, ¿no? del colágeno, de la matriz? ¿Cómo se llaman esas celulitas? Fibroblastos. ¿Eh? Fibroblastos. ¿Los? Nombre en el hígado, ¿cómo se llama? Son unos fibroblastos modificados. Yo les dije. Células estrelladas, así es. Células estrelladas. Entonces son importantes, ¿no? Que depositan colágeno del tipo 1 y 3, ¿sí? Alrededor de todo el globulino, por estímulo de citocinas fibrogénicas y los sinusoides, ¿no? Como están alrededor del globulino, y también se depositan alrededor de los sinusoides, ¿seguro? Entonces, este depósito de fibras colágenas va a permitir que ese hígado pierda sus penetraciones, y las penetraciones son importantísimas. ¿Saben qué es un capilar penetrado? Sobre todo sinusoide. Es un capilar discontinuo. Son esas ventanas que están a nivel del citoplasma del endotelio. Entonces, esto permite que un fluido intercambio, ¿sí? entre la sangre del hepatocito, ¿sí? Entre la sangre y el hepatocito, que es la célula principal del funcionamiento hepático. Entonces, acá les voy a mostrar esta diapositiva. Aquí están los hepatocitos. Estas son las células endoteliales. Aquí vemos una célula de Kruger, ¿sí? En este espacio que se llama el espacio de Dice o espacio perisinusoidal, esta es la luz del sinusoide, esta es la pared del sinusoide, endotelio y membrana basal. Y este es el espacio perisinusoidal o es el espacio de Dice. Ahí está el hepatocito, ¿sí? Y aquí están los canarículos biliares, entre hepatocito y hepatocito. Entonces, estas que ustedes ven acá son los miofibroblastos, más conocidas como las células estrelladas, que son las encargadas de producir las fibras de la matriz extracelular. Y también pueden producir inclusive hasta fibras musculares, ¿sí? No es nada. Pero principalmente colágeno del tipo 1 y 3, ¿no? O sea, fibras musculares. Hasta el punto que van a taponar, no van a permitir que las penetraciones estén permeables. Aquí estamos viendo un hígado, miren, los nodulitos. Es un hígado reducido de tamaño, duro, pesado, ¿sí? Y en la superficie vemos estas nodulaciones, ¿no? Los dos lóbulos del hígado. Si quieren ver más, aquí también tenemos lo mismo, miren, ya estas nodulaciones más groseras. Esto se llama un hígado macronodular, así como la macronodular. Y la histología que nos muestra. Esta es una tinción donde pone de manifiesto el tejido conectivo. Acá vemos los nódulos de regeneración. Los nódulos de regeneración. Y aquí lo interesante es cómo se puede ver inclusive esteatosis. Esteatosis, estas gotitas blancas. Esteatosis. Y aquí el tejido fibroso. Y acá la cosa es un poquito más avanzada, los nódulos regenerativos y la fibrosis un poco más compacta, ¿no es cierto? Pero permanecen los nódulos regenerativos. Bueno, características importantes de la insuficiencia hepática crónica. Hay una colestasis persistente que puede provocar prurito. Aquí
picazón. Ya cuya intensidad puede ser importante, ¿cierto? La alteración del metabolismo de los estrógenos conduce a una hiperestrogenemia, ¿ya? Que los varones pueden producir un hipogonadismo y ginecomastia. El hipogonadismo también puede ocurrir en mujeres, ¿ya? Por la alteración de la función del eje hipotálamo hipoficial. Bueno, pero los varones es por la alteración de la función hepática. Bueno, porque todos los hormonas esteroideas se producen, se sintetizan en el hígado, ¿cierto? Entonces es importante. Bueno, ahora vamos a ver la famosa hipertensión portal. Debido al aumento de la resistencia del flujo portal por distintas causas, como prehepáticas, o sea, antes de llegar a la glándula, ¿sí? Esto puede ser obstrucción o estancamiento de la flora. Intrahepáticos, cirrosis, parasitosis. ¿Cuáles son los parásitos que más afectan al hígado? Las amebas. ¿Las qué? Amebas. La mueves No, no tanto más. Hay otras que son más la pilaria, y otra la esquizofrenia. También las otras pueden, pero estas son las más importantes. Bueno, intrahepáticas, cirrosis, parasitosis. Poshepáticas. Insuficiencia cardíaca derecha, grave. Insuficiencia cardíaca derecha, grave. Trombosis de la vena suprahepática, que se llama el síndrome de Budd-Chiari. Bueno, entonces acá tenemos una imagen, bastante interesante, un dibujo, un esquema de las principales causas de hipertensión portal. Entonces aquí están las prehepáticas, las intrahepáticas y poshepáticas. Bueno, las prehepáticas, ¿qué dijimos? O presinusoidales, ya. Ahí tenemos, ¿no? Trombosis de la vena portal, aumento del flujo esplénico, por ejemplo, la metaplasia mieloide. Metaplasia mieloide. Entonces tenemos acá un trombo, ¿no? Ahí en la forma. Intrahepáticas, como bien, sinusoidal o intrahepático. Ahí tenemos todos los choritos de posibilidades: cirrosis, esquistosomiasis, sarcoidosis. Si quieres hacer una encuesta, está bonita. Cosinusoidales. Después de toda la red de sinusoides del hepático. Ahí tenemos obstrucción de la vena cava o presión retrógrada. Obstrucción de la vena cava o presión retrógrada por algún problema a nivel del corazón o de alguna insuficiencia cardíaca derecha. Obviamente no puede producir eso. Trombosis de las venas hepáticas, no síndrome de Budd-Chiari. Esclerosis, dice, ¿no? Esclerosis central. Alcohólico. O sea, se digo que era los brazos alcohólicos, ¿no? También. Enfermedad veno-oclusiva. Y entonces vemos aquí algunos ejemplos. Desde la fibrosis hipermodular. Acá tenemos la fibrosis portal, no periportal. Lo mismo que estamos viendo. Pero esta es una fibrosis más severa. Bueno, ahí estamos viendo la vena central y la fibrosis alrededor de la vena central. No, la fibrosis es terrible. Bien. Entonces, hablando de hipertensión portal, vamos a ver cuáles son las consecuencias clínicas. Otra vez, la encefalopatía hepática. Cursa con rigidez e hiperreflexia. Rigidez e hiperreflexia. Y esto otro término, miren, asterixis.
Entonces, esta condición se manifiesta como movimientos rápidos de extensión y flexión arrítmicos de la cabeza, ¿sí?, y de las extremidades. Entonces, movimientos rápidos de extensión y flexión de la cabeza y las extremidades. Parecería que están bailando alguna de esas músicas estrambóticas que bailan ahora ustedes. Bueno, pues tienen ese problema muchos de ustedes, ¿no? Asterixis se llama, creo que es cuando estén bailando en la disco. En la Asterixis. Bueno. Entonces, así mismo, ¿sí?, por hipertensión sinusoidal, escape de la linfa a la cavidad peritoneal y retención renal de agua y sodio. Derivación portosistémica, o sea, como no está circulando bien la sangre a través del hígado, y justamente nosotros hablamos de eso, aunque no más el viernes, hablamos de eso, que se traduce por circulación colateral. Ahí tenemos varices, esófago, gástrica, las hemorroides, la cabeza de Medusa, ¿no?, que se manifiesta en la piel del abdomen. Esplenomegalia convulsiva, ¿no?, lo que se también conoce con el nombre de hiperesplenismo. Trombocitopenia, disminución de las plaquetas. E incluso una falcitopenia, disminución de todos los elementos celulares, por secuestro en la curva roja expandida del Bueno, entonces tenemos esos problemas. Ahí está la cabeza de Dios. Son pequeños así, en la tabla. Es una manifestación de la circulación colateral. Aquí tenemos la sífilis. Los sífilis. Ahí está, se rota también el motivo. Acá tenemos otra forma de cabeza de Medusa, ¿no?, en la piel abdominal, la circulación colateral. Ya hemos visto otro tipo de varices, ¿no?, gastroesofágicas, ya les conté, las hemorroides, ¿no?, me parece que no, a los del grupo B, ¿no?, a ustedes no. Amigos, hepatitis infecciosa, hepatitis viral. Tenemos varios tipos de esta hepatitis viral. Tenemos la hepatitis viral A, que es una enfermedad benigna y autolimitante. Se resuelve espontáneamente tras un periodo de incubación de 15 a 45 días. La vía de transmisión es fecal oral. No produce enfermedad crónica ni portadora. Es bastante benigna. ¿Sí? Esta es la que es terrible. La hepatitis viral B. Este es un virus ADN, a diferencia de estos otros, porque estos son ARN. ¿Sí? Entonces, virus ADN de la familia Hepataviridae. Estas sí pueden, son potencialmente pueden desarrollar carcinoma hepatocelular. Las principales presentaciones clínicas son hepatitis aguda seguida de recuperación y eliminación del virus. Luego viene una insuficiencia hepática aguda con necrosis hepática masiva. Aquí es peligroso, ¿sí?, porque mucha gente no sobrepasa esta etapa. Bueno, otra forma es la hepatitis crónica con o sin progresión a cirrosis. Hepatitis crónica. Y la otra puede ser una hepatitis asintomática. Entonces, como también se puede decir que es el estado de portador sano, entre comillas, la asintomática. Es una manifestación clínica, ¿sí?, de la hepatitis viral de tipo B. ¿Qué características tiene esta hepatitis viral B? Tiene un periodo de incubación entre 4 a 26 semanas. Produce necrosis de hepatocitos mediada por linfocitos T citotóxicos sensibilizados. Su genoma codifica proteínas que son marcadores serológicos importantes, miren, de hepatitis B, de su genoma. Entonces, ¿qué tipos de marcadores serológicos? Por ejemplo,
antígenos de superficie, que se abrevia así. ¿Sí? Antígenos de superficie de la hepatitis B, que indica infección activa. ¿No? Si se detecta esto en el suero, entonces quiere decir que hay infección activa. Antígeno del core, que es la parte central, ¿no? del virus, del core. Se dice núcleo o parte central, ¿ya? Pero no significa núcleo celular, no. Quiere decir la parte central, o sea, el núcleo. El core se llama en inglés. Bueno, ¿ya? Entonces, este antígeno del core de la hepatitis B, ¿no? Entonces es el HBC aquí, ¿no? Hepatitis, antígeno de la hepatitis B del core. Luego tenemos el antígeno de la hepatitis B simplemente. Así es, así se indica, que están en la nucleocápside del virus y es transitorio, o sea que no es definitivo. Su persistencia, o sea, de este último antígeno, ¿sí? O de este cápside, sugiere progresión a la cronicidad. ¿Ya? ¿Qué otros componentes hay en el virus del HBV o del HIV? Ahí está la polimerasa del virus de la hepatitis B, que se la abrevia así con polimerasa, ya que presenta actividad de ADN polimerasa y transcriptasa inversa. Todavía conocen ustedes, hemos visto estas mismas características en el VIH, ¿no? del SIDA. Luego tenemos la proteína X de la hepatitis B, así se abrevia, HBx, que no es necesaria para la replicación del virus, pero puede actuar como un transactivador de la transcripción de genes víricos. Se ha relacionado con la patogenia del carcinoma hepatocelular, o sea que este virus que estamos viendo acá, el X, de la proteína X, entonces tiene relación con la patogenia del carcinoma hepatocelular, que se relaciona obviamente con el virus de la hepatitis B. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? de lo que es el virus. Usted con medidas, nanómetros. ¿Sí? Entonces, esta parte central sería el core. Ahí tenemos una serie de proteínas, ¿sí? que pueden dar, digamos, presentar actividad en anticuerpos. ¿Sí? Aquí tenemos el HB el antígeno de superficie. Aquí tenemos los del virus, por ejemplo el C y el E. Allí está la polimerasa de ADN. Y tenemos el genoma del virus, que es del virus, o del virus, que es una doble cadena, ¿no? Es un antígeno que es un virus ADN de doble cadena, bicatenario. Entonces, al virus de la hepatitis B también se la conoce como partícula de Klein. Bueno, por decir, es así. ¿Qué es lo que vemos acá? La característica histológica definitoria de la hepatitis viral crónica. Entonces, ¿cuál es la característica? Es el infiltrado linfoplasmocitario de linfocitos y plasmocitos, que generalmente están en la zona portal, en el área portal, en la área portal. Bueno, aquí está son los hepatocitos. Este sí es el parénquima hepático. Esta sería la parte que rodea al ombligo hepático. Esta zona que está entre el tejido que rodea al ombligo se llama la placa limitante. Esta es la limitante. La placa limitante. Entonces, es acá donde se produce la lesión de hepatocitos. Aquí miren esta zonita, donde ya se puede ver una especie de micronódulos regenerativos. Bueno, entonces eso es importante. Y esa es también otra característica. Los hepatocitos se hinchan.
vamos a ver con esa característica que les decía, una característica de vidrio esmerilado, vidrio decrustado. Vamos a ver esos detalles más adelante. Bien. ¿Qué vamos a decir de la hepatitis C? Es la causante del 90-95% de la hepatitis por transfusión. Tiene riesgo de un 50% de convertirse en una hepatitis C progresiva y un 25% de cirrosis. Clásicamente se produce la hepatitis C persistente, que persiste por mucho tiempo. Este es un virus de tipo RNA, o sea, monocatenario, con un periodo de incubación de 2 a 26 semanas. Estos otros no son tan importantes, ¿no? Tenemos el virus de la hepatitis D, que produce infección solo en asociación con la D. El virus de la hepatitis E, que se transmite por agua. Y la particularidad es que existe alta mortalidad en mujeres gestantes. Bueno, este dibujito nos muestra algunas diferencias entre la hepatitis aguda y crónica. Miren, en la hepatitis aguda uno pensaría, caramba, debe haber un polimorfo nuclear en nosotros, pero no es así, no hay. Miren, la diferencia en el área portal, por lo menos, es que en hepatitis aguda hay escaso infiltrado mononuclear de linfocitos y plaquetas. En cambio, esto es mucho más abundante. Aquí hay fibrosis, miren, esta famosa fibrosis del puente, ahí está, la fibrosis del puente, que es una vena central. Bueno, ¿y qué pasa con el parénquima? En el parénquima hay esta valorización de los hepatocitos. Y hay otras que empiezan a degenerar. Hay células apoptóticas, se ven en los cuerpos acidóbios. Podemos ver agregados de macrófagos alrededor de los hepatocitos. También se pueden ver células apoptóticas, ¿sí? Y además puede haber tapones de bilis en los canalículos biliares. Bueno, acá vemos lo mismo, tenemos prácticamente lo mismo. ¿Sí? Entonces tenemos acá las células en vidrio decrustado, sí, es una característica. Otro vidrio más. Ese vidrio blanco. Entonces ahí tenemos la hepatitis de la interfase, ¿no? Y ahí esos hepatocitos que son de esta zona de limitante, ¿no? Entre la limitante del lobulino clásico, ¿sí? Y lo del hepatocito, el parénquima hepático. Ahí empieza la lesión de los hepatocitos. Hay linfocitos, obviamente, linfocitos, pero hay menos células plasmáticas, plasmocitos, agregados de macrófagos, ¿sí? Escatosis, miren, acá se hace escatosis, acá no, acá se recibe escatosis. Bueno, eso es interesante. Lo que sí no estamos viendo acá, sí, se ven cuerpos apoptóticos. Bueno, entonces la fibrosis se puede creer. Bueno, dicen que hay un detallito más. ¿Se acuerdan ustedes de los conductos de Kering? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de las vías biliares intrahepáticas? ¿Dónde ponían? En los canalículos biliares. Chicos, si no saben histología normal, estamos out. Claro, esos son los canalículos. Después se forman los conductinos biliares, ya que están recorriendo así como un radio, ya desde el centro hasta la periferia, hasta el espacio portal. Entonces, antecitos de llegar al espacio portal, cuando salen ya del parénquima, esos son los conductos de Kering.
que terminan en el conducto biliar, que está formando parte de la tríada portal. ¿Se acuerdan? Ese es el conductito de Hegel. Bueno, resulta que en esas zonas donde están los conductitos de Hegel, conductillos de Hegel, ¿sí?, existen las células madre hepáticas. Entonces aquí decíamos eso, cuando hay formas severas de hepatitis aguda, ¿sí?, estas células madre hepáticas comienzan a dividirse y formar estructuras pseudoglandulares, inclusive alrededor de los conductos de Hegel, o formar una especie de rosetas. Entonces a esto se ha llamado reacción ductular o entonces eso es importante, ¿sí? Cuando en forma severa, tanto en la hepatitis aguda como en la crónica también se puede ver. Entonces son estructuras que se parecen mucho a los conductitos. Ya, eso se llama reacción, es como todo el tipo, estoy con diferencia. Ductuliar, bueno, eso. Ya. Características clínicas generales, por cierto, de las infecciones virales discutidas. Síndromes clínico-patológicos asociados. Acá entonces tenemos lo que les había mencionado ya, ¿verdad? La infección aguda sintomática con recuperación. Nos estamos repitiendo. Hay incremento mínimo de las transaminasas séricas en esta situación. Infección aguda sintomática, hay síntomas. Esta no tiene síntomas. Esta sí, ya, con recuperación también. Acá sí se puede observar experiencia. Insuficiencia hepática aguda, sobre todo en el virus, en la hepatitis viral A y E. En caso de que se produzca una hepatitis crónica, hay evidencia sintomática, hay síntomas, ¿sí? También bioquímica y serológica de una hepatopatía continua o recidiva durante más de 6 meses. El estado de portador de acá, principalmente en hepatitis C, en individuos con degeneración del antígeno de superficie y el anti-D, pero sin pero sí es el anticuerpo, pero no el antígeno, ¿sí? O sea, el anticuerpo, no el antígeno. Entonces aquí vamos a, si vemos estos valores, estamos ante un estado de portador, que se presenta principalmente, dijimos, de la hepatitis viral B. Bueno, vamos a ver algunas imágenes. La hepatitis aguda, miren, sobre todo en las zonas portables. Vamos a ver, como les decía, no mucho, pero vamos a ver infiltrados mononucleares, ¿no? Linfoplacocytales. Eso es importante. Acá vemos también a nivel del parénquima, ¿no? Del parénquima, ya está. Pero son principalmente mononucleares. Y algunos cambios, ¿no? Como apoptosis, agregados a prótomos, etc. Bien. Los cuerpos apoptóticos o cuerpos acidóticos no se los ven bien acá. Intentar emotivos. No hace falta. Aquí. Ahí está. Ahí arriba. Un cuerpo apoptótico. Y si ustedes que tienen mejor vista que yo, seguro que van a encontrar. Bueno. También vamos a encontrar a estos, ¿no? Los vídeos desgastados que digo, no es el vídeo derivado, no me acordaba de cómo ahí está el patrocito, es el vídeo derivado. También es característico de la hepatitis B. Bueno, dejemos las hepatitis. Vamos a la enfermedad del hígado graso ya, o
Bien. En los estados iniciales se produce esteatosis hepática y hepatocitos valorizados, ¿no? Una degeneración valorizante, una forma reversible de lesión celular. Esto sobre todo se presenta en la zona central del organismo. En estados avanzados hay necrosis hepatocitaria con formación de cuerpos hialinos de Mallory. Los cuerpos hialinos de Mallory no son nada más que agregados de proteínas, ¿no? de filamentos intermedios. Hay reacción de polimorfonucleares, fibrosis periglandular, o sea, alrededor de la vena central y alrededor de las células de los hepatocitos. El desenlace final es la cirrosis irreversible. Ahí tenemos macroscópicamente un corte, una corte de hígado. Ahí vemos los nódulos y algunos tipos de intestinos, pero ahí se ven pequeños, grandes, de corta masa. Aquí desde estas estructuritas, estas líneas amarillas, significan depósito ya de matriz. Y acá no está todavía florida. Ahí estamos viendo, ¿sí? Aquí hay una esteatosis micromacular, pequeñas gotitas. Pero en general es el aumento del tamaño del hepatocito con líquido dentro, ¿no? Esta es la degeneración valorizante o valorización. Y aquí estamos viendo estas inclusiones, que son los cuerpos hialinos o la hialina de Mallory, también se llama hialina de Mallory. Entonces, hepatía alcohólica. No es la esteatosis, ¿sí? Ahí vemos esteatosis micromacular en hepatopatía alcohólica. Hay otra, la esteatosis no alcohólica. O el famoso hígado graso, que todo el mundo habla de eso. Es un trastorno hepático metabólico más común de esta etapa. Se asocia a síndromes metabólicos, tales como la obesidad, diabetes mellitus del tipo 2 e hiperlipidemia. El término esteatohepatitis no alcohólica, ahí está la sigla, son pacientes con ENA, con esta esteatosis no alcohólica, que muestran una lesión de esteatohepatitis con características histológicas similares a las que se observan en la hepatitis alcohólica. Hay cambios muy parecidos. Entonces, acá, ¿qué hacemos? Y vemos eso. Si nos manda una muestra de hígado de un paciente no alcohólico, y nosotros, bueno, si no tenemos ningún dato, ningún antecedente clínico, decimos pues una hepatitis crónica micronodular compatible con una hepatitis alcohólica, una esteatohepatitis alcohólica. Entonces es muy importante que nos den los antecedentes clínicos, la historia clínica, los antecedentes, datos clínicos. Entonces de esa forma no le pegamos los patólogos. Bueno, aquí también hay activación de células estrelladas que son las encargadas del depósito del colágeno y la cicatrización. ¿Qué pasa en la colistología? Este es el hígado graso, no alcohólico, pero acá no podemos decir que se trata de un no alcohólico, de un abstemio, pero si hacemos con métodos especiales, vamos a ver estas red de fibras delicadas, ¿no? fibras colágenas, alrededor de los cordones hepatocitarios, alrededor de los sinusoides. Esta es una visión especial. Entonces, esto es lo que se ha llamado la imagen o el patrón de alambre de gallinero. Entonces, es el alambre tejido que ustedes conocen. Entonces, con esas visiones especiales podemos ver este cambio. Entonces, esto sí ya nos puede autorizar a decir que se trata de una esteatosis no alcohólica. Muy bien. La ictericia se produce por sobreproducción de bilirrubina.
La interferencia con su eliminación por hígado o el metabolismo intracelular y la obstrucción de la secreción de la bilis, aquí tenemos que entender lo siguiente. Hay una sobreproducción de bilirrubina. ¿Estamos de acuerdo? La bilirrubina cuando llega a su hígado tiene que ingresar hacia el hepatocito. Ahí metabolizarse y luego ser eliminado juntamente con la bilis. ¿Estamos de acuerdo con ello? Pero puede haber aquí algunas interferencias. Interferencia en el ingreso al hepatocito, interferencia en la conjugación dentro del hepatocito, o bien interferencia en la salida hacia el canal hípico. Ahí puede haber problemas. Entonces, de eso se trata el asunto. Esta interferencia se hace evidente cuando las concentraciones séricas de la bilirrubina están por encima de 2 a 2,5 miligramos por decilitro. Normalmente es 1. En estos casos, este fue el fluido, ¿no? El escozor que ya les había comentado, relacionado con el aumento de los ácidos biliares. Esto produce irritación de las terminales nerviosas con el consiguiente urina. La disminución de la incorporación hepática de bilirrubina, o sea, la incorporación, la entrada de la bilirrubina al hepatocito, es la causa más habitual. Interesante. Bien. Entonces vamos a seguir viendo algunos cambios de ictericia. Ictericia es la pigmentación amarilla de piel y esclerosis, la piel superesclerótica, sobre todo por su blanco, por reducción de bilirrubina más de 2 miligramos por decilitro. Entonces tenemos acá varios tipos de hiperbilirrubinemia. Es el aumento de las concentraciones de bilirrubina por encima de 2,5 miligramos por decilitro. Eso es lo mismo. Entonces, tenemos hay varios de realidad, ¿no? Ahí tenemos la hiperbilirrubinemia no conjugada. ¿Qué significa conjugación? Es el metabolismo de la bilirrubina dentro del hepatocito, ¿sí? Gracias a una enzima, ya que es la UGT, es la uridina glucuronil transferasa. Así es. Inclusive es más complicado. Uridina glifosato glucuronosil transferasa, ¿no? Pero le vamos a ir más a poco. Uridina glucuronil transferasa. Así es. Entonces, la no conjugada que se puede producir por exceso de producción de bilirrubina. Esto puede ser en la anemia hemolítica, esas anemias con destrucción del glóbulo rojo, y en las hemorragias. Reducción de la captación hepática. Reducción de la captación hepática de la bilirrubina, obviamente. Estamos hablando de la hiperbilirrubinemia, aumento de la bilirrubina y en la sangre. Entonces, acá tenemos como ejemplo el síndrome de Gilbert, porque no hay captación hepática. Alteración en la conjugación por déficit genético de esta enzima, la UGT. Ese es el caso del síndrome de Crigler-Najjar, ¿sí? Tipo 1 y tipo 2. Ahora, si es que no hay este problema y se ha conjugado, se ha metabolizado esa bilirrubina, tenemos otra posibilidad, la hiperbilirrubinemia conjugada. Es el caso de los síndromes de Crigler-Najjar y Rotor. Entonces, esto puede ser porque disminución de la expresión hepatocelular que no sale del hepatocito hacia el canal hípico, o alteración del flujo biliar, por déficit de transportadores de membrana. O sea que todo lo aparece en nuestro país, ¿no? Todo lo hay problemas, hay bloqueo. Eso es lo que pasa. Y tenemos esta figura. Este es un macrófago. Entonces, ¿de dónde vienen los glóbulos rojos? Pueden venir, realmente vienen de la célula ósea. Y cuando ya están viejos en el vaso, van a ser fagocitados, validados o procesados por los macrófagos del
se degrada, ¿no es cierto?, el glóbulo rojo, dando lugar a sus componentes, ¿no?, que es el grupo E, ¿no?, la hemoglobina, el grupo E, y tenemos otra que es la bilirrubina, ¿no es cierto? Entonces, de acá sale la bilirrubina. Nosotros tenemos otras formas, cómo pueden llegar otros glóbulos rojos. ¿Sí? Entonces, ahí tienen, sácale por favor, está buenísimo. Se explica todo. Supongo que está muy chiquita para mí, pero ustedes ya verán. Ahí viene el introvertoso y dice ahí una serie de cosas. Para mí conseguir el libro. Más o menos. Bien, entonces acá nos llega la bilirrubina, ¿no es cierto?, que tiene que llegar hasta el hepatocito, que es el hepatocito. Entonces el hepatocito tiene receptores, ¿no?, la bilirrubina, obviamente. Pero aquí puede haber un primer bloqueo que les decía, y no puede entrar, entonces va a haber aumento de la bilirrubina no conjugada. Puede entrar acá y puede haber un bloqueo en el metabolismo de la bilirrubina, la conjugación que se llama, por bloqueo, déficit o alguna cosa que haya pasado con la UGT. Entonces no se conjuga y hay aumento de la bilirrubina conjugada. Ahora, si se ha conjugado, puede haber un bloqueo a nivel de la salida de la bilis hacia el canalículo, por una serie de motivos que se expresan acá, y que les he mencionado en la carrera de positivo. También por falta de enzimas o de proteína transportadora a nivel de la membrana que va a formar el canalículo. Entonces, ese es el problema. Pero aquí, digamos, ya se conjugó, ya se metabolizó la bilirrubina. Por eso hay hiperbilirubinemia no conjugada y la conjugada, ¿cierto? Y sus distintos matices. ¿Sacaron fotos? Muy bien. Entonces ahí tenemos un ejemplo de historia, la piedra amarillenta y las escleróticas también. Esa es la historia de la ictericia. No se olviden, las enfermedades, ¿no?, que se producen por estos problemas, ¿no?, de la hiperbilirubinemia, está el síndrome de Huntington, doctor Lieberman, entonces tengan en cuenta eso. Bueno, ahora vamos a lo que es la enfermedad colestática, que está generalmente concomitante con la hiperbilirubinemia. Entonces, acá decimos que la hiperbilirubinemia, ya sabemos lo que es mayor a 1, o sea, está entre los 2 grupos posibles. La ictericia es una coloración amarillenta de piel esclerótica, de acuerdo, eso ya sabemos. Ahora, ¿qué es la colestasis? Consiste cuando la bilis, ¿qué es la bilis? Por decirlo. ¿Qué es la bilis? Producto de generación de la Producto del metabolismo del hepatocito. Esto es un líquido que es producido por los hepatocitos, ¿cierto?, secretado por los hepatocitos y siguen una serie de vías, que son las vías biliares intrahepáticas. Salen del hígado por las vías biliares intrahepáticas hasta llegar a la vesícula biliar, donde se concentran y se almacenan. Y luego a través de otros conductos llegan hasta la segunda porción del rodeo. ¿Y qué función tiene la bilis? En la digestión de las grasas, entonces emulsionar o emulsificar las grasas. ¿Sí? Eso es importante. ¿Y para qué sirve? Es un pigmento. Da color a la orina, da color a las intestinas. Bien. Entonces, muchas veces esta bilis se concentra demasiado, no se hace más espesa, ¿no? Entonces, puede producir tapones a nivel de los conductos biliares y se pueden ver ahí, ¿no?, el pigmento biliar, inclusive dentro de los hepatocitos. Pigmento biliar. Por eso se llama colestásica, ¿no?, que no es dinámica, sino es estática la bilis. Entonces, por eso se llama colestásica. Entonces, dijimos que
se caracteriza por datos histológicos, digamos, de peligro, ¿no? Podemos ver datos histológicos, tanto en la colestasis como la hipertiroidismo, ¿sí? Vamos a ver enseguida eso, ¿sí? Hay muchas enfermedades que producen hipertiroidismo, eso ya hemos visto. Acá tenemos este esquemita, ¿sí? Aquí está el hepatocitos normales, con los paralíticos, bien bonito. Pero acá ya hay algún problema a nivel de los hepatocitos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Que esta bilis se acumula. Acá se llena de gotitas de bilis de hepatocitos. Acá se forma un tapón a nivel del canalizo. Entonces, parte de este pigmento que es eliminado es atrapado por estas células que son las células de Cruz. Y muchas veces estos hepatocitos ya no logran resistir y se mueren. Mueren por apoptosis. ¿Está bien? Aquí hay un espacio porta y aquí estamos viendo un espacio porta en una situación, digamos, de colestasis. Ven ustedes el conducto biliar cómo está dilatado y conteniendo el índice espeso. La arteria no pasa nada, la vena puede un poquito dilatarse. Hay un edema, ¿sí? Un edema del espacio porta. Y muchos de estos hepatocitos son, digamos, eliminados fuera, pues muchos mueren porque se llenan de pigmento. Entonces ahí estamos viendo células apoptóticas. Bueno, es importante tener en cuenta esto, ¿sí? ¿Qué más vamos a ver acá? Estas ya son conductos más grandes, donde estos son verdaderos tapones biliares. ¿Sí? Hay edema, desorganización, miren, de los biliares, por la presencia de estos conductos biliares muy dilatados y con estos tapones biliares. ¿Sí? En esta otra estamos viendo, aquí son dos diapositivas, por si acaso. Esta es una diapositiva donde vemos a los hepatocitos con pigmento biliar. Colestasis, no es parte de la colestasis. Aquí estamos viendo, ¿sí? La limitancia. Aquí está el espacio porta. ¿Sí? Aquí vemos mucha inflamación. Este es el parénquima hepático, estos son los sinusoides, los corredores hepatocitarios. Estos son los conductos biliares. Inclusive podemos ver algo de reacción ductulinar. Sí, está bien. Ductulinar. En mis tiempos decíamos ductular y punto. Pero ahora desde mi amigo Robbins nos vienen con otros términos ductulinar. Bueno, entonces inclusive podemos ver acá neutrófilos, ¿no? De células coliniciales. Bueno, entonces esta parte de aquí, ¿no? Edema se puede ver acá, aumento de la matriz, bueno, aquí sobre todo en el espacio porta, ¿verdad? Bien, entonces esa es la idea de lo que es la colestasis. Inclusive a veces se puede ver tapones biliares acá dentro de estos conductos. Pero bueno, veamos a las vías biliares intrahepáticas. ¿Qué patología podemos ver? ¿Qué enfermedades pueden afectar a las vías biliares intrahepáticas? Tenemos las colangiopatías autoinmunitarias. Entre ellas está la colangitis biliar primaria y la colangitis esclerosante primaria. Ambas son primarias. ¿Qué dice de esta colangitis biliar primaria? Cursa con destrucción inflamatoria granulomatosa de los conductos biliares intrahepáticos pequeños y medianos. Se cree que se debe a un ataque mediado por linfocitos T sobre los conductos. Vías biliares, estamos hablando de vías biliares. Clínicamente se presenta fatiga prurito, que aumenta lentamente con el tiempo. Puede presentarse en algunos cuadros como la hipercolesterolemia, que es una situación común. En la enfermedad avanzada de colangitis biliar primaria,
pueden observarse esplenomegalia en picturitis. La colangitis esclerosante primaria, no me hagan confundir, por favor. Es más común en los hombres y está estrechamente asociada a la enfermedad intestinal, sobre todo a la colitis ulcerosa. Se trata de un trastorno colestásico crónico caracterizada por inflamación y la fibrosis obliterante que está cerrando las vías biliares intra y a veces extrahepáticas, con dilatación de algunos segmentos que están conservados, que no están inflamados. Las características histológicas de este cuadro, ¿sí?, son la inflamación, fibrosis y estenosis que afectan a los grandes conductos biliares intrahepáticos y extrahepáticos. Los pacientes tienen riesgo de desarrollar un colangiocarcinoma. Ahí está la colangitis biliar primaria. Ahí se ven estos esbozos de granuloma. Aquí está una vía biliar. Así son como granuloma. Con fibrosis alrededor. Muy inflamada. Entonces, esta enfermedad en su fase terminal dice acá que puede terminar en cirrosis. Esta es la colangitis esclerosante primaria aquí, en bulbo de cebolla, alrededor del producto. Ahí está el producto. Esta es una arteria. Y aquí está la inflamación. Inclusive dice un agregado de polio. Bueno, esclerosante también puede llamar. Bien. Trastornos circulatorios hepáticos. Puede haber afectación de la arteria hepática, por obstrucción de una rama intrahepática, una rama intrahepática. Esto puede ser por émbolo, por embolia, por trombosis o una compresión extrínseca, como puede ser una neoplasia vecina. Otro trastorno puede ser la obstrucción y trombosis de la vena porta. Obstrucción y trombosis de la vena porta. ¿Sí? Provoca dolor abdominal y en la mayoría de los casos manifestaciones de hipertensión portal. ¿Qué causas pueden producir esta obstrucción y trombosis? Sepsis umbilical neonatal. Entonces, acá puede ser esto por un problema, digamos, de manipulación, ¿no?, de recién nacido. Infección intraabdominal. Esto puede ser por una serie de infecciones de las vísceras abdominales. Puede ser diverticulitis, apendicitis. Entonces, todas estas infecciones puede conducirnos a una pileteritis, que se llama, ¿no?, una pileteritis. Es una dilatación de los vasos, de las venas, pileteritis, que inclusive se puede observar macroscópicamente, así se dice. Bien. Hipercoagulabilidad, trastornos de hipercoagulabilidad, que puede ser congénitas o hereditarias. Hipercoagulabilidad, que son, digamos, factores que producen la trombosis, ¿se acuerdan? Traumatismo, que puede ser quirúrgico de otra causa, traumatismo, a nivel de la vena. Trombosis de la vena esplénica, asociada a pancreatitis y cáncer de mama, y que se extienda dentro de la vena porta. Otros casos de depresión. Bien. Invasión de la vena porta por carcinoma hepatocelular. Y la cirrosis. Que generalmente se asocia a la trombosis de la vena porta, aproximadamente un 25%. Otro detalle.
está en negrita por esa razón. La causa más común de la obstrucción de las ramas de la vena porta pequeña, porque ramas pequeñas de la vena porta vale decir, pero son ramitas, es la exposición. Causa más común de obstrucción de ramas pequeñas de la vena porta. Aquí estamos hablando de la vena porta, la principal. Aquí ramas pequeñas. Tengan en cuenta eso. Aquí hay una trombosis de la vena porta. Bien. Seguimos con trastornos circulatorios hepáticos. Deterioro del flujo hepático. Deterioro. Nuestra querida cirrosis no nos va a llegar nunca para eso. La cirrosis, en primer lugar. Luego está la drepanocitosis. Los drepanocitos, que son glóbulos rojos alterados, ¿no? En forma de cola, que muchas veces por su forma pueden aglomerarse y formar tapones que alteran el flujo intestinal. La coagulación intravascular diseminada, ¿no? de la microcirculación. Puede haber también una causa, puede ser la trombosis tumoral intrasinusoidal difusa. La eclampsia, ¿no? Que es una situación de las embarazadas, ¿no? Que tienen, bueno, que no han sido controladas en la preeclampsia. Entonces esto se trata de pacientes con convulsiones. Bueno, entonces luego tenemos la periosis. Esto ocurre dilatación sobre todo de vasos hepáticos en pacientes que hayan utilizado, de mujeres que hayan utilizado anticonceptivos orales, o en los varoncitos que están usando esteroides, ¿no? Esteroides para ser más musculosos. No, y en muchas otras situaciones también, ¿no es cierto? Por ejemplo, se ha descrito también en pacientes con infecciones como bartomelosis, la periosis hepática, sobre todo en aquellos que están con problemas de VIH. Bien. Entonces, luego tenemos la trombosis de la vena hepática que hemos mencionado, ¿no? Que es el síndrome de Buchiari, cursa con hepatomegalia, dolor y ascitis. Se asocia a neoplasias mieloproliferativas como la policitemia vera, que son el aumento de los elementos figurados de la sangre, trastornos hereditarios de la población y cáncer hepatocelular. Esto está asociado con la trombosis de la vena hepática. Otra situación es la síndrome de obstrucción sinusoidal, llamado también enfermedad veno-oclusiva. Se presenta principalmente en dos situaciones, dice acá. Ya después de un trasplante halogénico o anógeno, significa que han sido trasplantados con células madre, pero no de un paciente homólogo, sino de un paciente desconocido, digamos así. Eso es halogénico o halógeno, ¿sí? Es sin H, en este caso. Y en pacientes con tumores malignos que reciben ciertas formas de quimioterapia. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Esta es una crisis drepanocítica, dice aquí la libro. Ahí están los drepanocitos, que son glóbulos rojos que por su forma pueden obstruir, ¿no es cierto?, la nariz. Bueno, ahí tenemos las formas, ¿sí? del flujo sanguíneo, alteraciones del flujo. Aquí hay formas y las manifestaciones que tenemos acá. Alteración en la entrada, ¿no? Función de la vena porta, trombosis, todo lo que dijimos. Alteración en la sangre dentro del hígado, la cirrosis y la obstrucción sinusoidal, o la vena oclusiva que llamamos. Obstrucción del flujo de salida de la vena hepática. Entonces, aquí tenemos trombosis
de la vena hepática, síndrome de Buchiari y síndrome de infusión sinusoidal. Y ahí tenemos las manifestaciones clínicas. Este cuadrito ustedes lo tienen en su libro. Ahí vamos a ver el infarto hepático, ¿no? Por un ejemplo, un infarto, un émbolo, un trombo que se ha producido ahí, ¿cierto? En una rama periférica de la arteria hepática. ¿Sí? Y aquí tenemos las consecuencias de esta zona, líquido necrótico. Algunas, normalmente esto es blanco, pero aquí hay una combinación. Esta parte es pálida y la parte central es como rápida. ¿Sí? Bueno, hay varias áreas de desarrollo. Pero esta es la zona con necrosis isquémica. Este es el síndrome de Buchiari, trombosis de la suprahepática no bloqueada. Como se ha cerrado la suprahepática, todo esto se llena de sangre, ¿no? Y a veces se coagula de sangre. Y aquí tenemos la histología, necrosis coagulativa por áreas de borraje, congestión de sinusoides, en fin, punto. Terminamos esta primera parte. Ya se nos estaba